Buenos días a todos. Primero de todo, daros las gracias por vuestra asistencia a este webinar donde vamos a hablar hoy sobre plataformas System on Module y Single Board Computers basados en tecnologías ARM. Como novedad, vamos a presentar también algunos SOM y SBCs que incluyen también FPGAs. Las plataformas que vamos a presentar son de los fabricantes VIA y iWave sus productos o sus SOM y SBC están basadas tanto en cores NXP, Xilinx, MediaTek, o sea, estamos hablando de cores de última generación. Lo que vamos a ver en la agenda, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es ARM y por qué elegir esta tecnología. Veremos estas soluciones tanto en System on Module como Single Board Computer de VIA, que trae las últimas novedades en cuanto a procesadores ARM. Y de iWave vamos a ver estas tecnologías que, aparte de estar basadas en procesadores ARM, incluyen también FPGAs. Esto está muy orientado a aplicaciones tipo unidades de control, interfaz de hombre-máquina, también para el Internet de las cosas, Edge Computing, que hoy está a la orden del día, Digital Signage y aplicaciones industriales y de gestión del tráfico y transporte. Este webinar lo va a dar nuestro ingeniero de aplicaciones, Carlos González, al que voy a dar paso ahora mismo y comenzamos ya con el webinar. Carlos, adelante, cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Brian. Como acaba de comentar, vamos a ver, en este webinar vamos a dar un repaso, ¿vale?, a las distintas soluciones que tanto los fabricantes VIA como iWave nos van a aportar para poder, digamos, implementarlas o para poder integrarlas en nuestros sistemas embebidos industriales, ¿vale? Vamos a ver distintas soluciones de distintos tipos de procesadores, distintos formatos y cómo, digamos, digamos, el portfolio que ofrecen ambos fabricantes puede hacer que algunos de sus productos encajen exactamente para el diseño, para las necesidades de los proyectos actuales que puedan tener y sobre todo también proyectos futuros y la vida útil, digamos, que estos proyectos puedan llegar a tener, ¿vale? Primeramente, antes de comenzar con todo lo que serían distintos modelos, etcétera, vamos a un par de transparencias brevemente, un poco para colocar, digamos, para poner el punto de partida, lo que sería la parte de la RM, las SOM, las SBC y por qué deberíamos basarnos en System on Module, ¿vale? Entonces, primeramente, ¿por qué en ARM, ¿vale? ARM es un conjunto, utiliza un conjunto de reducidos de instrucciones, ¿vale? Por contraposición a x86, típico, por ejemplo, de procesadores Intel, que es un conjunto de instrucciones complejo, ¿vale? Aquí lo que vamos a tener es que con ARM vamos a tener unas instrucciones más sencillas que las de los procesadores basados en tecnología, en topología CISC, pero vamos a tener un menor consumo para poder decodificar esas instrucciones. Que al final el consumo va a ser una palabra y un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de decantarnos por ARM, ¿vale? Entonces, ¿cuándo nos pasaremos en las placas que vayamos a utilizar en procesadores ARM o procesadores x86, por ejemplo? Pues va a depender un poco de la aplicación, la complejidad y sobre todo también el consumo que nos vamos a poder permitir, ¿vale? Y entre las distintas ventajas que podemos encontrar, como acabamos de comentar, menor consumo. Normalmente en los productos que basados en ARM ya ven que, como pueden ser, por ejemplo, SOMs o SBCs, como veremos más adelante, ya integramos la flash y la RAM normalmente en lo que es la propia placa. Son plataformas más económicas que encima permite cierta customización a la hora de poder desarrollar algún tipo de placa, algún tipo de dispositivo en comparación con una placa o equipo que esté basado en x86. Y después, bueno, podemos hablar de también tema de seguridad a la hora de trabajar con Linux, Android frente a Windows, por ejemplo, y aportar también una serie de mejoras a nivel físico, a nivel hardware, como mejor ante vibraciones, rango de temperaturas mayores, porque aquí vamos a estar trabajando con componentes que estén soldados en placa directamente. El procesador, las memorias, almacenamiento, etcétera, todo lo vamos a tener normalmente
ya integrado en la propia placa mediante soldadura. A diferencia de otros equipos, otras tarjetas en formato ATX, micro ITX, por ejemplo, en el cual tenemos que ir, pues, insertamos el procesador, conectamos en las ranuras, en las bahías de memoria, las distintas memorias RAM, el disco duro, módulos de comunicaciones, etcétera, que eso al final puede existir, digamos, ciertas vibraciones, partes móviles, etcétera, que le aportan, pues, cierta inestabilidad si lo comparamos con las soluciones ARM convencionales, que ya viene todo soldado, ¿vale? Pero también tiene una serie de ventajas, ya que al tener un menor consumo tenemos una menor potencia de procesamiento si lo comparásemos de forma bruta, digamos, núcleo a núcleo, en comparación a ARM con X86. Pero cada vez más con los nuevos desarrollos, nuevos diseños, etcétera, van saliendo procesadores ARM con muchísima potencia, que si bien a lo mejor no equiparables uno a uno, digamos, con algún procesador X86, pero sí, digamos, pueden superarlo y de forma extensa a la hora de comparar potencia por energía, digamos, ¿vale? Podemos obtener mucha más potencia con la misma cantidad de energía que podemos utilizar en otro tipo de procesadores, ¿vale? En este caso, como digo, vamos a estar limitados en cuanto a los recursos, porque normalmente ya suelen venir soldados en placa, no vamos a tener Windows de forma nativa, y después, pues, aplicaciones a la hora de trabajar con Linux, Android, etcétera, pues vamos también a estar un poco más limitados a la hora de trabajar con ciertas aplicaciones que a lo mejor pueden ser un requisito indispensable, entonces ahí habría que decantarse por alguna aplicación o por un procesador, digamos, basado en x86, y a su vez, al no tener este tipo de aplicaciones basados en Linux, en Android, tener que compilar sistemas operativos, etcétera, pues ya tiene digamos, una mayor complejidad, una mayor curva de aprendizaje también a la hora de empezar a trabajar con este tipo de equipos y de procesadores ARM, ¿vale? Pero, como digo, con los avances que van habiendo, digamos, en este campo, cada vez los procesadores ARM ya no están tan abajo en comparación con x86 en cuanto a potencia, sino que ya vamos consiguiendo procesadores muy potentes y con muy poco consumo de energía. Que eso puede ser un factor después a la hora de tener en cuenta, o sea, un factor muy importante a la hora de tener en cuenta a la hora de elegir, pues, basar nuestra aplicación en ARM, por ejemplo, ¿vale? Y dentro de las soluciones que vamos a ir viendo, los formatos físicos que vamos a ir viendo, vamos a estar hablando de dos formatos, ¿vale? El System on Module, lo que serían los SOM, o los Single Board Computer, o SBC, ¿vale? En el primero de ellos, en la SOM, son módulos que vamos a integrar procesador, gráfica, la memoria RAM, el almacenamiento, pero después vamos a depender de una tarjeta externa, una tarjeta adicional, ¿vale? Lo que llamaríamos una carrier board, en la cual vamos a incorporar todo lo que serían todos los conectores, interfaces físicas para poder ya tener un sistema completo, ¿vale? Aquí tendríamos lo que es el núcleo principal, el cual insertaremos directamente en la carrier board, que podemos personalizar, que esa es una de las grandes ventajas que tiene, para personalizarla específicamente para nuestras aplicaciones según, pues, tipo de conectores que voy a necesitar, tipo de interfaces, almacenamientos externos, etcétera, etcétera. Que esto a lo mejor en un principio puede ser tener una mayor complejidad, unos costes un poco más elevados, digamos, al inicio de todo el proceso, pero a la larga, en proyectos de larga vida útil, digamos, de altos volúmenes, etcétera, vamos a conseguir ahorros de costes con todo ello encima con un producto altamente personalizable, ¿vale? Y por otro lado tendríamos los Single Board Computer, en el cual ya integramos toda la solución, tanto los procesadores, gráficos, memoria RAM, conexiones externas, USB, HDMI, temas de audio, redes, etcétera, etcétera. Todo lo integramos, digamos, dentro de lo que es el propio diseño. Evidentemente vamos a tener un tiempo al mercado mucho más rápido que con la solución como la son, pero en este caso sin posibilidad de customización o muy compleja en el caso de entrar a valorar el poder cambiar algún tipo de componente. Normalmente podemos llegar a una SBC a partir de una SOM. Pues una SOM con una carrier board, pues podemos sacar, digamos, tener una SBC ya completa para poder utilizar en nuestras aplicaciones, ¿de acuerdo? Pero en este caso, ¿por qué decantarnos por ese tipo de soluciones? ¿Por qué decantarnos por soluciones tipo System on Module o SOM, ¿vale? Como acabo de comentar, este tipo de solución nos va a permitir una alta customización, lo cual va a poder adaptarse el producto a nuestra aplicación, no tener que adaptar nuestra aplicación al producto que tengamos disponible en el mercado. Entonces, si necesito algún tipo de interfaz en particular, algún tipo de conectividad, que no tenga otra tarjeta en el mercado, pues podemos conseguir una,
digamos, una solución que integre todas las necesidades que podemos tener, ¿vale? Después nos va a llevar a un rápido desarrollo, porque si bien podemos necesitar lo que sería definir una carrier board, el diseño de la carrier board, digamos, por parte del fabricante para poder incorporar la SOM, a nosotros como usuarios nos va a permitir, sabiendo cuáles van a ser las características hardware que va a tener, cuáles van a ser los componentes, etcétera, empezar a desarrollar ya directamente sobre el firmware, sobre el software, e ir trabajando por esa rama mientras de nuestra parte hardware, digamos, se va desarrollando y nos van, digamos, vamos obteniendo el producto finalmente acabado, ¿vale? Este tipo de soluciones al final nos va a reducir también los riesgos y los costes a la hora de tener, digamos que si lo comparásemos con una solución totalmente desarrollada por nosotros. Si nosotros necesitásemos desarrollar una placa a la cual vamos a tener que añadir microprocesadores, memorias, digamos, desarrollar toda la electrónica, pues claro, vamos a tener que hacer acopio de todos los componentes, hacer prototipos, testeos, certificados, etcétera, etcétera, que eso puede suponer riesgos en cuanto a problemas en el prototipado, riesgos en cuanto a falta de componentes, precios, digamos, reducción de costes a la hora de poder tener, digamos, ya la solución por parte del fabricante ya realizada, ya acabada, no tenemos que estar teniendo que buscar esos componentes en el mercado, de forma que vamos a reducir ese tipo de riesgos también, ¿vale? El tiempo al mercado, pues como digo, vamos a desarrollar directamente sobre una solución ya probada, ya testeada por parte de los fabricantes, de los desarrolladores de este tipo de tarjetas, y nosotros ya directamente, pues una vez definidas nuestras necesidades, empezar a trabajar sobre el firmware, el software, etcétera, etcétera. Y después lo que nos va a permitir también es la escalabilidad y la durabilidad, ¿vale? Porque este tipo de productos, como digo, van a estar pensados, sobre todo a nivel industrial, para este tipo de sistemas embebidos industriales, van a estar pensados para largo plazo. Estamos hablando de proyectos de equipos con mínimo 10 años vista de aquí hasta hacia adelante. De forma que sabemos que no vamos a tener problema con que algún componente se nos pierda, digamos, o tengamos problemas nosotros a la hora de adquirirlo para desarrollar nuestro diseño, etcétera, sino que sabemos que el fabricante nos va a conseguir la placa de aquí o nos va a mantener la placa de aquí a por lo menos 10 años o más, o depende un poco del tipo de producto en particular, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir, como digo, también saber de antemano que vamos a estar trabajando con un sistema, en un diseño robusto, fiable, seguro y durabilidad, digamos, y que sea durable en el tiempo para evitar tener que volver a rediseñar nuestras soluciones, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de estos dos puntos de vista, el de System on Module, el de SBC, por ejemplo, vamos a ir, a ir mostrando, a presentar, digamos, los dos fabricantes de los que vamos a hablar hoy, y vamos a ir viendo algunas soluciones y después también veremos algún tipo de aplicación en el cual vamos a poder ir encontrando o al cual podemos adaptar este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Y el primero de ellos, el primero que vemos en pantalla, sería VIA Technologies, una empresa con sede en Taiwán, que está enfocada en el desarrollo de todo ese tipo de soluciones innovadoras en cuanto a System on Module, SBC, etcétera, pues para aplicaciones enfocadas al IoT, inteligencia artificial, visión artificial y todo tipo, digamos, de aplicación genérica, industrial, etcétera, en el cual podamos necesitar de una tarjeta electrónica con algún tipo de procesador ARM en este caso, ¿vale? Aquí con este fabricante vamos a poder trabajar SBS y SOMs también con el diseño de la carrier board, personalización de la carrier board, en el caso de que sea necesario pues, añadir algún tipo de componente en particular, pues digamos que poder integrar una solución completa dentro de lo que sería su producto, tanto a nivel hardware como a nivel software, porque después también toda la parte del tema del sistema de operativos, posibilidad de integrar algún tipo de driver específico o especial digamos, dentro de lo que es el sistema, el kernel, ¿no? Sobre el que vamos a estar trabajando y, digamos, poder intentar adaptar las soluciones a múltiples aplicaciones, ¿vale? Y vamos a ver tres modelos de este fabricante, tres modelos de menor potencia, digamos, o más sencillos a más complejos, que sería en este caso la serie, digamos, la VIA SOM 3000, ¿vale? En este caso, los procesadores con los que vamos a estar viendo, vamos a estar trabajando con estas placas de VIA son procesadores de MediaTek, y en este caso estaremos hablando de un MediaTek Genio 350 con 4 cores A53 a 2 GHz, ¿vale? Como vemos aquí un poco entre las características generales de la SOM.
2 GB de memoria LPDDR4, 16 GB de almacenamiento flash y después también tenemos por aquí, como podemos observar, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y soporte para distintos tipos de interfaces de entrada-salida. Por ejemplo, temas de HDMI, USB, SPI, I2C, puerto UART, PPIOS también tenemos disponible y también para los estándares, digamos, industriales actuales para displays y cámaras, pues con interfaces MPI, DSI para displays y para cámaras MIPI, CSI, ¿vale? Entonces, aquí ya tendríamos una solución de entrada, digamos, una solución de partida dentro de las que ya dispone este fabricante, que a su vez, como estaba comentando anteriormente, podemos nosotros integrar esas soluciones, esas son directamente en una electrónica, en una carrier board personalizada por nosotros mismos o desarrollada por nosotros mismos, pero podemos hacer uso de la carrier board asociada a esta zona en particular o diseñada para esta zona en particular, ¿vale? Y como digo, como hemos estado comentando, aquí podemos tener pues toda la conectividad de la cual estábamos hablando anteriormente en cuanto a compatibilidad, pero en este caso ya desde el punto de vista físico, ¿vale? Y aquí vamos a tener los distintos puertos para poder hacer uso de toda esa conectividad disponible en la SOM. Como digo, la Carrier Board, en el caso de que puedan necesitar pues no, o no necesitar todas estas interfaces que incorpora, pues podemos personalizar una Carrier Board y acabar únicamente con los conectores, con los componentes necesarios específicos para nuestra aplicación. ¿De acuerdo? El siguiente saltito del cual estaríamos hablando, ya estaríamos pasando a la vía la SOM 5000, ¿vale? Y en este caso pasamos del MediaTek Genio 350 al 700, ¿vale? Y en este caso ya estaríamos hablando de un octacore, ¿vale? Vamos a tener dos núcleos A78, dos Cortex A78 a 2.2 GHz y 6 Cortex A55 a 2 GHz, ¿vale? Ya empezamos con este tipo de procesadores, ¿vale? También con parte, digamos, enfocada sobre todo al tema ya no solo del IoT, sino al tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Del Edge AI, lo que sería llevar todo el cálculo computacional directamente, en vez de trabajar en la nube, empezar a trabajar, a traer toda esa potencia directamente al producto final, al producto que va directamente en el campo, el que va a ser copio, digamos, el que va a recopilar la información, toda la información de cámaras, sensores, interfase de entrada-salida con usuarios, etcétera, y digamos de tener toda esa potencia disponible en ese preciso lugar para trabajar en tiempo real, etcétera, y no depender, por ejemplo, de trabajo en la nube, de dedicar ingentes cantidades de información a la nube, por ejemplo, de los distintos servidores que podamos tener o nube de otros, digamos, proveedores de servicio. Y en este caso ya empezamos a trabajar esto, por aplicaciones, por ejemplo, de Edge AI, temas de inteligencia artificial, ¿vale? Y como digo, aquí ya trabajamos también con lo que sería la parte gráfica, ya pasamos al tema de vídeo, por ejemplo, el tema de 4K, ya empezamos a tener más líneas en cuanto a interfaces, ¿vale? En temas de displays, temas de cámaras, USBs, SPIs, I2C, etcétera. Entonces, digamos que ya empezamos a aumentar toda la posibilidad en cuanto a temas de sensorización, temas de interfaz hombre-máquina, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como comentaba con el modelo anterior, aquí vemos el modelo de la Carrier Board que tendríamos asociada para este modelo de SOM en particular, ¿vale? Y volvemos otra vez. Aquí ya incorporaríamos, ya añadiríamos lo que serían pues también puertos M.2, temas de algún puerto que pueda haber en Mini PCI Express, etcétera, para poder añadir y a poder disponer de toda esa potencia que esta placa nos puede proporcionar y poder hacer uso de ella, sobre todo también, por ejemplo, en aplicaciones de IoT, porque en este caso tenemos puertos para poder incorporar pues módulos de comunicaciones externos, pero también ya viene con el portaSIM incluido, de forma que también podamos tener una solución completa a todos los niveles, ¿vale? Ya tanto a nivel software, comunicaciones, a nivel hardware, etcétera, ¿vale? Entonces, hemos visto estas dos soluciones. Y ahora ya pasaríamos a la solución más top, digamos, la más potente que tendría VIA, y en este caso sería la VIA SOM 7000, ¿vale? Y aquí haríamos uso del MediaTek Genio 1200. Y estamos hablando de un octacore, 8 núcleos como el anterior, pero en este caso ya tenemos 4 núcleos a 78 a 2.2 GHz y 4 a 55, a diferencia de los 2 a 78 que tenía el modelo anterior, ¿vale? En este caso,
Además, también en lo que sería en la SOM, además del procesador, la memoria RAM, la memoria del sistema, la memoria de almacenamiento, toda la interfaz o compatibilidad o el soporte que tenga para interfaces de entrada-salida. También añadimos, por ejemplo, Wi-Fi 6, así como Bluetooth 5.2 en la propia SOM, ¿vale? De forma que ya también estamos adaptando la solución a aplicaciones en las cuales la conectividad inalámbrica de este estilo, Wi-Fi 6, que pueda ser necesario, o Bluetooth, pues ya poder incorporarlo e ir reduciendo el número de componentes, no necesitar un módulo externo de Wi-Fi, Bluetooth, por ejemplo, sino que ya directamente tenerlo integrado en esta zona, ¿vale? Y aquí, al igual que con las otras, vemos la tarjeta, la Carrier Board especial para esta zona en particular, ¿vale? En la cual, como digo, vamos a poder disponer pues, de los distintos puertos, conectores de entrada-salida, GPIOs, digamos, conectores externos para GPIO, ADCs, etcétera, y poder trabajar con estas soluciones de una forma rápida y sencilla. Y como hemos estado viendo, estas soluciones que he comentado, pues basadas en sistemas operativos como Linux, Android y sobre todo también, que a veces es muy importante, digamos el proyecto Yocto, ¿vale? Proyecto muy interesante a la hora de poder compilar y poder desarrollar, personalizar nuestro propio kernel a base, digamos, de unas pequeñas recetas, ¿no? En las cuales vamos a poder ir incorporando distintos drivers para poder ir controlando distintos conectores, distintas interfaces de entrada-salida, etcétera, que en el caso de que estemos trabajando ahora mismo pues con proyectos, con sistemas basados en proyecto Yocto, también facilita lo que sería la entrada a este tipo de equipos al no tener, al, digamos, ya ser conocedores de este proyecto, cómo funciona, cómo se integran, digamos, las distintas recetas en lo que sería el kernel, etcétera, etcétera, ¿vale? De forma que hemos estado viendo pues eso, unas soluciones ya bastante completas desde una, digamos, una perspectiva un poco más, digamos, más sencilla. Hay ya aplicaciones de mucha más potencia en cuanto a nivel temas de HAI, por ejemplo, inteligencia artificial, sistemas por de visión artificial, etcétera. Entonces, hemos visto tres versiones de menos potente a más potente basadas de este fabricante VIA, ¿vale? Al igual que como vamos a tener mayoritariamente con todos los fabricantes, este VIA también nos va a proporcionar pues todo lo que sería datasheet con todo tipo de especificaciones, manual de usuarios, manual a nivel hardware, en el caso también de que nosotros podamos querer integrar lo que es la SOM en un diseño propio de electrónica, así como también todo lo que serían los BSP, ¿vale? Para poder customizar, poder desarrollar todo lo que sería la parte del kernel de Linux sobre el que vamos a estar trabajando y poder empezar también a poder trabajar de forma mucho más rápida y sencilla. También vamos a tener manuales para ello, guías para ello, de forma que lo que sería, en el caso de que no hayan trabajado nunca a lo mejor con un proyecto Yocto o con algún tipo de este producto, pues poder facilitar, porque como comentaba anteriormente, RM un poco más complejo a la hora de trabajar que si lo comparásemos con Windows, pues en este caso tener toda la documentación necesaria, así como kit de desarrollo, kit de muestras, para poder ir empezando a trabajar con ello y poder comprobar toda la funcionalidad y testearla y ver que todo ese hardware y ese software pues es adaptable a nuestra solución. ¿De acuerdo? Y una vez hemos visto VIA, vamos a pasar a iFix, ¿vale? Este fabricante es un fabricante con sede en la India y está centrado en lo que sería el diseño, ¿no? El diseño, fabricación de lo que serían SOMs, SBCs, etcétera. Vamos a poder encontrar sus soluciones en un amplio rango, digamos, de abanico de aplicaciones, ¿vale? De aplicaciones industriales, aplicaciones ya, digamos, un poco más genéricas también, pero ya también vamos a encontrar soluciones con certificaciones para automoción, soluciones para aplicaciones médicas y también para aplicaciones bastante más exigentes, ¿vale? Temas de 5G, redes de comunicaciones, inteligencia artificial, aprendizaje automático, aeroespacio, defensa, etcétera. Con las soluciones que vamos a ir viendo de iWave, recalcar que este fabricante es partner, por ejemplo, de fabricantes como NXP, ¿vale? De los procesadores NXP, partner de Xilinx, o en este caso AMD, ¿vale? Para el tema de tarjetas de FPGAs y módulos, digamos, como los que vamos a ver al final de la presentación, y también de Intel, por ejemplo, a la hora también de integrar algún tipo de placa con procesadores, no más bien procesadores, combinación o MPSoC, como veremos después, de Intel con FPGAs con ARM, ¿vale? Entonces, como digo, no estamos hablando de una pequeña empresa que integra, que compra
y monta sus pequeñas SOM, sino que estamos hablando de partner directamente de estos grandes fabricantes que a la hora de desarrollar pues, o utilizar sus productos, viendo todo el abanico de posibilidades que vamos a ir disponiendo, pues la verdad que es una solución bastante interesante a tener en cuenta, ya no solo a nivel de coste, de características, de placas, etcétera, sino también sabiendo el respaldo de que trabajan con estos grandes fabricantes de procesadores, de FPGAs, etcétera, y que los productos que desarrollan están basados en esas soluciones y que, como digo, pueden encontrar en la propia web de estos fabricantes la colaboración con iWish a la hora de desarrollar ese tipo de soluciones, ¿vale? Y mayoritariamente de las SOMs y SBCs que vamos a ir viendo, aunque también tienen de otros fabricantes, como veremos en la transparencia siguiente, vamos a centrarnos mayoritariamente en las soluciones que tiene basados en procesadores de NXP. Y en este caso nos vamos a centrar lo que sería en la familia IMX, ¿vale? Y en este caso aquí vemos un poco lo que sería el abanico, digamos, las distintas familias de procesadores de series o de NXP, pero nosotros con las soluciones de iWave que vamos a ir viendo, vamos a centrarnos en las que están remarcadas en rojo, ¿vale? Soluciones en IMX6, en la familia IMX6, IMX8 e IMX9, ¿vale? Entonces vamos a pasar de soluciones con procesadores, digamos, soluciones de propósito general, ¿no? Con un cierto digamos, con un balanceo en cuanto a características, prestaciones, consumo, escalabilidad, etcétera, ¿no? Como pueden ser las basadas en IMX6. Después vamos a ir viendo también soluciones con IMX8, que ya digamos que sería la evolución un poco más natural, ¿no? Porque IMX6 ya lleva bastantes años en el mercado, entonces hay que tener en cuenta también eso un poco de cara al futuro, aunque en este caso las soluciones de iWave, recalcar esto, las que están basadas en IMX6, NXP va a seguir trabajando estos procesadores o esta serie hasta el 2035. Entonces, por tanto, iWave va a seguir, digamos, trabajando con estas soluciones, dando soporte hasta por lo menos 2035, ¿vale? Pero en el caso de que queramos dar el salto a una familia superior, más actual, más moderna, pasaríamos de la IMX6 al IMX8, ¿vale? Aquí ya vamos a tener soluciones más potentes, en las cuales, que bueno, pese a que sean más potentes, claro, también hay que tener en cuenta que las necesidades actuales en cuanto a exigencia de potencia también van subiendo, van aumentando. No solo vamos a dar un salto porque sí, sino que cada vez todo lo que vamos, las nuevas actualizaciones que podamos ir requiriendo con algún tipo de interfase, de drivers, de aplicaciones, etcétera, pues van a ir exigiéndonos más potencia. Entonces, podríamos dar el salto, digamos, natural a esta familia IMX8, como digo, más potencia para temas de procesamiento gráfico, vídeo, audio, etcétera, etcétera. Entonces, aquí donde se centra mayoritariamente el portfolio en cuanto a SOMs y SBC. Y por último, ya ha dado el salto, digamos, lo que es la familia IMX9 y lo que sería la IMX93 y 95, ¿vale? Ya son aplicaciones, ya digamos, procesadores de más potencia. Ya estamos hablando de integrar características en cuanto a seguridad, aprendizaje automático, temas de inteligencia artificial, etcétera. Entonces ya, digamos, es un salto más allá en cuanto a características y especificaciones, ¿vale? Y como les estaba comentando, pese a que las que vamos a ir viendo están basadas en la parte de la izquierda, en las de NXP, también tiene algunas soluciones basadas en procesadores digamos, de otros fabricantes como Texas Instruments o ST o Renesas, ¿vale? Pero como vemos, la parte, el núcleo, ¿no? El core donde iWave, digamos, se enfoca sobre todo sus productos, es la parte de NXP. Y como vemos en la tabla, vemos que vamos a encontrar desde IMX6 a ya ir subiendo, escalando las distintas versiones o subfamilias que tienen las distintas familias de procesadores hasta llegar a la IMX95, ¿vale? Y como ven a su lado también en distintos formatos, ¿vale? Vamos a poder encontrarlos con formatos estándares como en formato Smart o OSM, como veremos más adelante, y también, por ejemplo, en formato SODIMM o NSBC, ¿vale? De forma que, como vamos a ir viendo, vamos a poder tener soluciones, distintos formatos físicos, distintas características en cuanto a procesadores, distintos procesadores con distintas versiones, etcétera, etcétera. Y el primero que vamos a ir viendo, digamos de las más sencillas, así de NXP, esta Rainbow G15M basado en IMX6, ¿vale? En este caso, como digo, como está basado en la familia IMX6, después vamos a poder, a su vez, nosotros elegir dentro de esa familia, pues si queremos la versión de 4 núcleos, de 2 núcleos, la de un único núcleo, ¿vale? Entonces podemos ir eligiendo
qué versión queremos utilizar, distintas opciones en cuanto a la memoria RAM, ¿vale? Y en este caso es una solución, digamos, sencilla, IMX6, como digo, ya lleva bastantes años en el mercado, prácticamente yo creo una década casi ya en el mercado este tipo de esta familia. Y entonces para aquellas aplicaciones más sencillas y en las cuales podamos necesitar pues, una potencia normalita, digamos, para gestionar algún tipo de interfaz gráfico, alguna pantalla, pero sobre todo lo que sería parte externa, ¿no? De controladores, eh, displays, sensores, etcétera, pues poder disponer de todo ello en esta solución en formato SODIN, ¿vale? Todo en este tamaño bastante reducido, ¿vale? La siguiente, como comentaba el tema del salto un poco, ¿no? Un salto natural, aquí estaríamos hablando de la Rainbow G34M y G37M, que están basados también en formato SODIN, pero en la IMX8, la 8M, Mini y Nano. Y como comentaba también, pues vamos a poder elegir si queremos la versión de 4 núcleos, 2 núcleos, la de un núcleo, pero después también si la versión más rápida o menos rápida de cada una de sus variantes, ¿vale? Dentro después de las distintas características, pues ya empezamos a añadir también Wi-Fi, temas de Bluetooth, ¿vale? Y todo lo que serían interfaces también, por ejemplo, más industriales para temas de vídeo y cámaras, como temas MIPI DSI, MIPI CSI y todo el tema de I2C, SPI, etcétera, que eso es muy normal y muy, digámoslo, como mínimo que podemos ir exigiendo hoy día, ¿vale? Y también podemos encontrarlo en formato Smart, como les comentaba anteriormente. Aquí vemos ya la IMX8, pero con la Quad Max y la Quad Plus. Digamos que familias de IMX8 más potentes dentro digamos, de las distintas subfamilias, ¿vale? Aquí estamos hablando de 4 núcleos, por ejemplo, A53 y 2 núcleos A72, ¿vale? Y aquí ya hablamos de codificación de vídeo, por ejemplo, en 4K, ya tenemos Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y entre las distintas interfaces de entrada-salida, además de los USB 3.0, 2.0 típicos, ¿no? que podemos estar utilizando, ya añadimos, además de SPI y 2 por ejemplo, puertos para el Buscam, también para estas aplicaciones industriales en las que el Buscam puede ser también un requisito indispensable, ¿de acuerdo? Y como hemos visto en formato SODIN, hemos visto en formato Smart, pues también podemos tener las versiones en formato SBC. Entonces aquí vemos la solución, la Rainbow G34S y G37S, que digamos estaría basado en la solución que vimos anteriormente, digamos, con los procesadores anteriormente vistos, pero en este caso ya en formato SS, ¿vale? Entonces vemos en la tabla pues todas las combinaciones en cuanto a procesadores, si queremos 4, 2, un único núcleo, si queremos la versión más potente de cada uno de ellos, ya integramos conector para el Buscam RS485, RS232, incorporamos módulo de Wi-Fi, Bluetooth en la propia CBC, opcional también para módulos de posicionamiento global GNSS y después también toda la que sería la típica interfaz, ¿no? de conectores conectores, digamos, de entrada-salida, I2C, SPI, puerto para debuguear, etcétera, etcétera. Además ya de incorporar, pues eso, HDMI, el audio y algún otro tipo de interfaz como MIPI DSI, por ejemplo, para otro tipo de displays o LVDS, ¿vale? Como vemos una solución bastante completa en cuanto a características, prestaciones, etcétera, pero todo ello en una tarjeta de tamaño reducido, porque estamos hablando de Pico ITX, aquí estamos hablando de 100 por 72 milímetros, o sea, una tarjeta bastante pequeña para todo lo que nos aporta y todo lo que nos ofrece, ¿vale? Y una vez hemos visto, somos en formato SODIN, en Smart, en SBC, también estamos, digamos, con este fabricante, está dando un paso más allá y ha adoptado también lo que sería el estándar OSM o el Open Standard Module, ¿vale? Para desarrollar distintas soluciones basadas en un estándar ya internacional, de forma que nos permita poder disponer, digamos, o poder mejorar lo que sería la modularidad o la escalabilidad a la hora de utilizar una interfaz internacional, un estándar internacional, de forma que podemos preparar nuestros diseños, ¿vale? Enfocados digamos, preparados para este estándar y nosotros, de este mismo fabricante, poder elegir qué versión soldable podemos necesitar o podemos utilizar según las necesidades que podamos tener, ¿vale? De forma que
por ejemplo, si yo hoy necesito trabajar, pues, por ejemplo, de las distintas versiones que tiene, pues con la que tiene el menor factor de forma, porque en cuanto a prestaciones, pues no necesito más, ya yo tendría en nuestra electrónica, en nuestra PCB, preparado lo que sería, digamos, el, digamos, todos los pines para poder después soldar o todo lo que sería la parte soldable, ¿no? Para poder añadir esta tarjeta de formato soldable, ya tendría lo que es la del tamaño o el factor de forma más pequeño, pero si en el futuro me interesa poder hacer uso o tener más prestación, más características, o más potencia, etcétera, ya yo tengo mi electrónica preparada con este estándar, de forma que podría, en vez de utilizar el que tiene menor factor de forma, que es menos potente, pues saltar a una tarjeta de tamaño mayor que sigue siendo estandarizado digamos, para este estándar OSM, de forma que podamos mejorar o simplemente cambiar lo que es la tarjeta, de forma que aumentamos la potencia y aumentamos la modularidad, la robustez, aumentamos la vida útil de la electrónica sobre la que ya está basado esta solución, de forma que, como digo, está preparado para el futuro, porque este tipo de soluciones nos va a permitir incorporar una solución que, como vemos en pantalla, si se fijan en la parte de la derecha, soluciones de 30 por 30 milímetros hasta soluciones de 45 por 45. Como ven, estamos hablando de una solución muy pequeña, de un tamaño muy reducido, en la cual vamos a integrar el procesador, vamos a integrar la memoria, algún tipo de almacenamiento, algún otro tipo de módulo, incluso de comunicaciones internamente dentro del propio módulo soldable, de forma que todo esto en un tamaño muy reducido. Y además, como es soldable, facilitamos lo que es a la hora de conectar este tipo de módulos en la electrónica que podamos tener, porque directamente se suelda junto al resto de componentes, aumentando también la robustez en cuanto a vibraciones, temperaturas, golpes, etcétera, porque ya viene incorporado directamente sobre la solución final, ¿vale? Y entonces aquí vemos, por ejemplo, un modelo en este caso de 30 por 30 milímetros con este estándar, en el cual podemos integrar un IMX8, pero ya hablamos de un IMX8 Lite, ¿vale? Con dos cores A35 y un Cortex M4F, ¿vale? En este caso, como digo, como es una solución más pequeñita, de menos potencia y demás, pero seguimos teniendo interfaces USB, PCI Express, CAN, UART, I2C, I2S, SPI, también tenemos GPIOs disponibles y todo ello en este tamaño tan reducido de 30 por 30 milímetros como vemos en pantalla, ¿vale? Y además, como comento, al final van haciendo uso de distintas interfaces, combinaciones, etcétera. Y aquí vemos la iRainbow G40S que hace uso de un módulo soldable para desarrollar una SBC basado en este tipo de solución soldable. Entonces, como vemos, vamos viendo distintas opciones, nos ofrece el fabricante distintas opciones según nuestras necesidades. En plan, si necesitamos en formato SODIMM, en formato SMART, Q7, o por ejemplo, si necesito pues, oye, adaptarme a una solución están con el estándar OSM, de forma que también podemos desarrollar nuestra propia electrónica como el propio fabricante ha hecho en este caso, en el cual integra esta solución soldable en una SBC con similares características a las que vimos anteriormente, ¿vale? Entonces, como vemos, no solo estamos hablando de 3, 4, 5 modelos de catálogo y ya está, sino que tenemos un amplísimo abanico de posibilidades, de combinaciones, formatos, etcétera, etcétera, para poder conseguir la solución que mejor encaje en nuestra solución. ¿De acuerdo? Y después de los saltos de lo que sería la parte de IMX6 y IMX8, pues ya saltamos también a lo que sería la IMX9. Entonces, lo mismo en la IMX93 o basado en IMX93, vamos a poder ir encontrando en formato soldable, formato SODIMM, SMART, Single Board Computer y después distintas versiones según el procesador que vayamos a utilizar. Entonces, ya aquí tenemos soluciones, pues además de temas de lo que es el procesador, pues Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, después distintos tipos de interfaces de entrada-salida, etc. Entonces, como vemos, poder adaptarlo a cualquier tipo de aplicación. Y aquí tendríamos ya la última versión, que sería la de la IMX95. ¿Vale? Y aquí estamos hablando de 6 núcleos, 6 Cortex A55, hasta 2 GHz, un Core M33, un Core M7, digamos también con estas características tipo de microcontrolador, ¿vale? Integrado, memoria LPDDR5, ¿vale? 16 GB ya incorporado, digamos que la solución más avanzada
que dispone este fabricante, basado en procesadores NXP, también con temas de I2C, Buscam, LVDS, MIPI CSI, HDMI, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y todo lo necesario hoy día para desarrollar las aplicaciones. ¿Vale? Y una vez hemos visto, digamos, pues distintas soluciones en formato SOM, en formato CBC, vamos a ver algún tipo de aplicaciones, ¿vale? En el cual podemos ir adaptando todo este abanico de posibilidades que hemos ido viendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, temas de ticketing, temas de vending, de validadoras, por ejemplo, para transporte urbano, temas de autobuses, por ejemplo, podemos desarrollar una solución basada en estas tarjetas en formato SOM, CBC, y formar, digamos, un pack con la pantalla, con algún tipo de módulo de antena externa en cuanto a conectividad inalámbrica celular, por ejemplo, 4G, algún tipo de módulo NFC, RFID para pagos contactless. Entonces, podemos desarrollar toda una aplicación o toda la solución enfocado a validadoras, por ejemplo, de autobuses, directamente sobre todos los modelos de SOM y SBC que hemos visto anteriormente, de forma que podamos conseguir la solución más robusta, más eficiente y fiable posible para este tipo de aplicaciones, ¿vale? Pero, por ejemplo, también con el tema del vehículo eléctrico, la movilidad eléctrica, ¿vale? Podemos hacer uso, por ejemplo, de la familia IMX93, en este caso en sus distintas variantes, para, por ejemplo, desarrollar lo que es la electrónica que se encarga de una estación de carga de vehículos eléctricos, en el cual pues, vamos a tener que controlar lo que sería el display, interfaz, digamos, hombre-máquina, digamos, con el usuario, algún tipo de botón, algún tipo de panel de controladora, gestionar el tema de los pagos, en el caso de que se realice el pago in situ en la propia estación, de forma que tengamos que añadir módulos internos, digamos, a nivel software, temas de seguridad, de encriptación de datos, etcétera. Y entonces, por eso, decantarnos con soluciones IMX93 o basadas en IMX93. Además, también de poder conectarnos con el Buscam al vehículo eléctrico para todo el tema de la gestión de la energía, del procesamiento de la energía, etcétera. Entonces, poder hacer uso de estas tarjetas de IMX93, como vemos en pantalla, para poder desarrollar una aplicación de movilidad eléctrica que requiera pues ya este tema de características en cuanto a seguridad, fiabilidad, etcétera. Después, como digo, podemos adaptarlo a todo tipo de aplicaciones. Y aquí vemos en pantalla pues, una solución, ¿vale? Un caso de estudio, un caso de éxito en el que queremos desarrollar un radar de, digamos, de penetración del suelo, en el cual vamos a necesitar, pues, oye, una tarjeta que tenga unas ciertas prestaciones y una cierta potencia a la hora del cálculo, que tenga posicionamiento global incorporado, que tenga la posibilidad de gestionar distintos tipos de sensores externos con soporte para Linux y que nos permita, digamos, desarrollar un producto de la forma más rápida posible para llevar al mercado. Entonces, por eso, como les comentaba anteriormente, la familia IMX8 ya nos aporta todas esas características de potencia, interfaces, interconectividad, digamos, con entrada-salida, conectividad inalámbrica, etcétera, y poder desarrollar las soluciones basadas en este tipo de procesadores, ¿vale? Y después, en el caso de que nos queramos quedar, digamos, con una solución más sencilla para máquinas de vending, por ejemplo, temas de cajero o algún otro tipo de sistemas de control de acceso, digamos, aplicaciones un poco más sencillas, podemos decantarnos por la Rainbow P15S que vemos aquí, que está basado, digamos, en unas SBC basado en una IMX6 en formato Pico ITX. De forma que tenemos las características mínimas y necesarias para gestionar temas de display a 1080, memoria suficiente, digamos, para poder trabajar con las aplicaciones que estemos desarrollando, conectividad Ethernet, puertos CAN, SPI, temas de audio, poder gestionar todo tipo de sensores externos, botonera, etcétera, además de un puerto mini PCI Express para poder añadir pues, conectividad celular, Wi-Fi, Bluetooth, lo que podamos necesitar o algún tipo, algún módulo que podamos necesitar integrar en la solución, ¿vale? Y con este afán de, digamos, de desarrollo, digamos, de desarrollar nuevas soluciones para el mercado, sobre todo para el futuro, también, digamos, integran lo que sería la compatibilidad con algún tema de algún SDK o sistema operativo más enfocado a aplicaciones más exigentes. Y en este caso, estas soluciones también de CDC de iOS, por ejemplo, son compatibles con ROS2, ¿vale? Con el sistema, con este SDK de código libre para aplicaciones de robótica. Entonces, ya podemos implementar estas soluciones que hemos visto en formato CBC
para aplicaciones destinadas a robótica, automatización industrial, visión artificial, etcétera, pero ya poder integrar estas SDK directamente o tener esas SDK compatibles con nuestras SBC, de forma que ya no solo a nivel hardware, sino a nivel software, poder tener todas las características necesarias para lo que, digamos, las necesidades de la industria actual y futura, ¿vale? De forma que podamos tener una solución de cara al futuro lo bastante completa y potente, ¿vale? Y en este aspecto, en cuanto a potencia, futuro, digamos, aplicaciones exigentes, vamos a ver algunas soluciones, digamos, más avanzadas, lo que podríamos llamar SOC adaptativo y MP-SOC con FPGA, ¿vale? Estas soluciones lo que vamos a hacer, lo que van a hacer, digamos, es integrar en un único chip, ¿vale? Un único chip, un SOC, lo que sería parte de procesadores convencionales, tema de procesadores, en este caso procesadores ARM, con parte digamos, de unidad lógica programable o lo que serían o FPGAs, ¿vale? De forma que podamos tener dentro del mismo chip procesadores y FPGAs. ¿Esto qué conseguimos con esto? Pues tener una plataforma de computación heterogénea, escalable, y nos permite tener, digamos, la flexibilidad o aportarnos la flexibilidad de la FPGA con la potencia de los procesadores y aceleradores especializados para distintos tipos de aplicaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite? Tener una arquitectura heterogénea, porque vamos a tener CPUs, GPUs, FPGA, aceleradores de inteligencia artificial, todo ello en el mismo chip. Escalabilidad, porque vamos a tener distintas versiones, distintas opciones, distinta potencia para adaptarse a todo tipo de aplicaciones. La parte programable de la FPGA nos va a permitir adaptarlo a nuevas soluciones futuras que podamos tener. Y después, al ser una solución basada en ARM, FPGA, todo el mismo chip, etcétera, vamos a tener más seguridad en cuanto al procesamiento de datos entre procesador, FPGA, etcétera, y mejor eficiencia en cuanto a energía, ¿vale? Porque lo vamos a tener todo dentro o vamos a tener más potencia por vatio si lo digamos, comparamos con versiones, digamos, digamos, componentes, ¿vale? Con versiones externas. ¿Dónde vamos a poder encontrar estas soluciones avanzadas? Temas de aplicaciones de inteligencia artificial, aprendizaje automático, 5G, redes de comunicaciones, visión artificial, aplicaciones de robótica, automatización, aplicaciones de aeroespacio, defensa y también, por supuesto, aplicaciones industriales y aplicaciones de medicina y salud, ¿vale? Entonces, como digo, son unas soluciones bastante más complejas, sobre todo más complejas que los que hemos visto, pero más completas y mucho más potentes. Entonces, en este caso, iWave, aquí vemos en pantalla los distintos tipos de productos, digamos, sobre los cuales va a trabajar, por un lado, con los de AMD o Xilinx en este caso, y también con algunos de ellos con Intel. ¿Vale? Entonces, vamos a ver desde algunas soluciones, en distintos formatos, o así de forma un poco más rápida, ¿vale? La Rainbow G35M, que está basada en una Xilinx Think, como vemos aquí en pantalla, ZU 19, 17, 11, etcétera, que, como digo, integra procesadores ARM y parte, digamos, de unidad lógica programable o FPGA, digamos, con características de FPGA internamente dentro del propio chip, ¿vale? Esto que nos va a permitir tener una tasa elevada, digamos, de transceivers de alta velocidad para poder gestionar toda la información, como vamos a ir viendo posteriormente, toda la información en tiempo real de los distintos tipos de aplicaciones exigentes con las que podemos estar trabajando. Además también de toda la interfaz como tenemos con las tarjetas que hemos visto anteriormente de USB, SPI, I2C y todo eso. Pero en este caso es el plus de la FPGA, de la parte lógica programable y esa alta velocidad digamos, de tasa de transmisión. Aquí vemos otra. Antes era basado en Xilinx, esta es basado en uno de Intel, que también integra pues un quad-core Cortex A53, ¿vale? Y como digo, estas soluciones son, digamos, ya para aplicaciones bastante más exigentes. Un poco para que las tengan en cuenta, para que por lo menos puedan conocerlas y tenerlas en cuenta para el futuro, depende del tipo de aplicación. Y la última de todas, que es la, digamos, la del SOC adaptativo, este que comentaba, es la de las más recientes de AMD que ha sacado al mercado, basado en la Versal Premium de AMD, que sería la Rainbow G63M. En este caso integramos dos Cortex A72, Dual Core R5F y después también tenemos, como vemos, hasta 3800, o sea, puertas lógicas 3837K
celdas lógicas para poder gestionar toda la información. Y como vemos también por aquí, entre los distintos datos, transceivers de hasta 112 gigabits por segundo para alta velocidad de datos, como por ejemplo cámaras de ultra alta resolución, temas de sensorización como LIDAR, por ejemplo, como vamos a ver ahora a continuación en las próximas transparencias. Por ejemplo, para aplicaciones de medicina avanzada, aplicaciones en las que podamos tener que gestionar imágenes de 8K, por ejemplo, y trabajar con varias cámaras de 8K directamente y procesar toda la información en tiempo real y poder acceder a ella desde el ordenador. Entonces, en este caso, basado en una solución de Xilinx, una solución, tendríamos, usando la Rainbow G30M, poder conectar estas cámaras de 8K, tener almacenamiento SSD de memoria, digamos, de alta velocidad para procesar toda esa información, almacenarlo para poder evitar, digamos, una desincronización de los datos de entrada y salida, etcétera, y después también poder conectar a través de fibra y tener la máxima velocidad de transmisión posible todos esos datos que estamos generando en tiempo real y poder acceder a ellos directamente desde el ordenador, ¿vale? Y una aplicación también muy actual, digamos, y avanzada y, digamos, también con vista a futuro, todo lo que sería sistemas embebidos basados en LIDAR, ¿vale? Pero en el mundo de la automoción, ¿vale? Con estos sensores LIDAR, lo que vamos a estar realizando es un mapeo constante de nuestro entorno a alta velocidad con un haz de pulso, digamos, con un láser, de forma que vamos a generar una tal cantidad de información en tiempo real tan exageradamente grande que nos interesa poder procesar toda esa información lo más rápido posible, gestionarlo, clasificar toda esa información a través de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, para poder, por ejemplo, después identificar pues, qué tipo de vehículos hay en la calzada, detectar objetos, obstáculos, etcétera, clasificar, como digo, si es un peatón, una bicicleta, una moto, un vehículo ligero, un vehículo pesado. Entonces, como digo, en estas soluciones tenemos que integrar ya no solo lo que sería procesador ARM convencional, sino más potencia en cuanto a FPGA, tema de aprendizaje profundo, digamos, procesamiento digital de señales, alta velocidad del ancho, digamos, de transmisión de las cámaras a lo que es el propio equipo y digamos que aumentar la potencia necesaria para poder gestionar toda esta información. Y entonces, para este tipo de soluciones es por eso por lo que vamos a poder hacer uso de estas plataformas basadas en FPGA, SOCs, digamos, adaptativos o multiprocesadores que desarrolla o los cuales iWave integra todas estas soluciones de los fabricantes como Xilinx o Intel y desarrolla estas tarjetas de alta potencia, de alta escalabilidad, que nos permita, digamos, tener toda la solución integrada de forma ya, sobre todo a nosotros desde el punto de vista del usuario, en una plataforma probada, fiable, certificada, etcétera, etcétera. Y nosotros dedicarnos a lo que sería la parte del software y cómo poder implementar estas soluciones en nuestros diseños actuales y futuros, ¿vale? Y al igual, ya por último, esta última transparencia, al igual que podíamos tener con VIA, vamos a tener también distintos kits de desarrollo para distintas familias de tarjetas, de SOM, de SBCs, incluso también para las de las FPGA que hemos visto durante la presentación. De forma que también, si pueden estar interesados en algún kit de desarrollo para empezar a trabajar con ellos, conocer sus capacidades, ver hasta dónde podemos llegar, etcétera, pues también no duden en consultar con nosotros para ver qué versiones podemos disponer, qué versiones el fabricante dispone y poder empezar a trabajar ya de forma rápida y sencilla con todo este tipo de producto que hemos estado viendo en la presentación. ¿De acuerdo? Y como digo, esta ha sido la presentación. Espero que les haya resultado interesante. Algunos modelos ya los habrán conocido, pero por ejemplo, es para que conozcan todo lo que es el portfolio, tanto a nivel de procesadores como a niveles de estándares en cuanto a nivel hardware, etcétera, etcétera. Y por lo menos eso, despertarles el interés para que tengan en cuenta estas soluciones para sus nuevos diseños, rediseños o nuevas aplicaciones que tengan en mente. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, Carlos. Gran webinar.
Creo que hemos cubierto todas las plataformas actualmente que hay en el mercado, y la novedad de las FPGAs, aunque las tenemos de hace tiempo, pues sobre todo en la parte de AMD, vamos, la plataforma que tenemos es ahora mismo de las más innovadoras que podemos encontrar a nivel mundial. Así que no tenemos preguntas en el chat, al menos. Daros las gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo y por vuestra asistencia. Quedamos a vuestra entera disposición. Nuestros comerciales y Carlos también están a vuestra entera disposición. Si queréis hacer una reunión posterior, queréis entrar en temas de más profundidad, nos queréis enviar vuestras preguntas, estaremos encantados de atenderos. Así que sin más, pues muchísimas gracias a todos. Carlos, muchísimas gracias por el webinar, que ha estado genial y esperamos veros en el futuro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.